Hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? Lunes, empezando una nueva semana. ¿Cómo se encuentran hoy día? Les iba a decir que bajaran el volumen de los parlantes, pero ahí por ahí alguien dijo, se adelantó. Desde La Calera me dicen, profe, BED 92. Sí, hace harto calor afuera, pero aquí yo estoy con aire acondicionado. No tengan miedo, chiquillos, tienen que relajarse. ¿Ya? Sin miedo. Yo también voy a ver The Walking Dead más ratito. También estoy esperando el estreno. Desde Yapel nos ven. ¿De dónde más nos ven, chiquillos? En Osorno hace frío, qué envidia. No sé si envidia, pero igual aquí hace mucho calor. Talcahuano, Conce, Hierbas Buenas, Valpo, Maipú, Viña, San Antonio. Ya chiquillos, como ven ahí, voy a correr un poquito más para acá. La clase de hoy día es de repaso de logaritmos, ¿sí? Estamos repasando entonces los contenidos que ya vieron en otras clases anteriores y lo que más vamos a hacer hoy día es ejercicio, ¿ya? Vamos a repasar un poco las propiedades y lo que más vamos a hacer van a ser ejercicios, ¿sí? Recuerden que, bueno, en este caso los logaritmos los vamos a ver desde como un enfoque de... ¿cómo se dice? Algebraico, ¿sí? O numérico. ¿No ven que ahora el logaritmo está en el eje de números, ¿sí? Y además está la función logaritmo que se ve después, pero hoy día solo vamos a ver como el tratamiento del logaritmo en cuanto a su parte numérica, ¿ya? Y después probablemente vayamos a repasar todo lo que es la función logaritmo, la función potencia, exponencial, que eso también ya lo vimos, ¿sí? Profe, ¿pasaron varianza y desviación estándar? Sí, si pasamos eso por si acaso. Hace poquito igual, hace como 2 semanas o 3 semanas máximo, lo pasamos, ¿sí? Ya, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a pasar rapidito ¿cómo se llama? Las propiedades y vamos a ir volviendo cada vez que sea necesario, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver como la definición así como muy simple de lo que son los logaritmos, ¿sí? Que tiene directa relación con las potencias, recuerden, ¿sí? Entonces, esto se lee como el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. ¿Y esto qué significa? Significa que 3 elevado a 2 es igual a 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es el logaritmo? Es este numerito de aquí. Es la potencia es el exponente de una potencia, ¿sí? Eso es el logaritmo, en palabras simples. ¿Ya? ¿Alguien tiene problemas con esta definición del logaritmo? ¿Chiquillos? Claro, Sergio CC dice que es una forma distinta de escribir una potencia. Exacto. Eso es un logaritmo. Tiene muchas definiciones, pero podemos usar una simple, que es la que dice Sergio. ¿Sí? Claro, primo hermano de potencias y raíces, dice Nacho Bullanguero. ¿Ya? Ahora vamos a ver las restricciones para los logaritmos, ¿sí? Que ahí me preguntan si la base puede ser negativa. Vamos a ver ahora si puede ser o no puede ser. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar al tiro con las propiedades. Entonces, aquí vemos al tiro lo que me están preguntando ahí Javi Belén, que dice el logaritmo en base a de b está definido solo para los a positivos. Es decir, no pueden ser ni negativos ni distintos de cero. Eso se refiere a la base del logaritmo, ¿sí?
Recuerden que la base del logaritmo corresponde a la base de una potencia, ¿sí? De la potencia que veíamos acá. Fíjense que aquí el logaritmo es de base 3 y justamente corresponde a la base de esta potencia. Recuerden las partes de las potencias, que es la base y el exponente, y las partes de un logaritmo, que es la base, el argumento y el logaritmo. Ya entonces vimos que la base no puede ser ni negativa ni cero, ¿sí? Y además el argumento tampoco puede ser negativo ni cero, ¿sí? Fíjense que aquí dice que el logaritmo en base a de b no existe. Para ese logaritmo no existe el logaritmo si b es menor o igual que 0, ¿sí? Voy a repetir cómo se lee el ejemplo que ahí me están preguntando. Esto se lee así. Logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Así se lee este logaritmo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas podríamos decir que son como restricciones para el logaritmo, ¿sí? Son restricciones porque me dice que la a, o sea, la base, no puede ser negativa y tampoco puede ser 0. Y el argumento, es decir, b en este caso, tampoco puede ser 0 y tampoco puede ser negativo. Fíjense lo que dice acá, ¿sí? Para el logaritmo en base a de b no existe el logaritmo si b es menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Porque esto es súper importante que tengan como aprendidas digamos, las restricciones, ¿sí? Claro, puede ser uno o más y pueden ser números entre 0 y 1 también, puede ser 0,5, etcétera, ¿sí? Ojo, ahí están diciendo que del 1 hasta el infinito, eso no es tan así. Pueden ser números entre 0 y 1, ¿sí? Pero sin tocar el 0, digamos. Puede ser 0,5, 0,7, 0,980, 0, cualquier cosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a seguir con las siguientes propiedades. Que me dice aquí, para cualquier a positivo, se cumple que el logaritmo en base a de a es igual a 1, ¿sí? Me preguntan que profe, la definición de b no existe si el logaritmo es igual o mayor a 0. No, ojo aquí, chiquillos, lo que está diciendo esta definición. Lo que dice esta definición es que el logaritmo no existe cuando el argumento es menor o igual a 0. Eso es lo que está diciendo esta definición, no está diciendo nada más. ¿Ya? Que todo esto, el logaritmo en base a de b no existe si b es menor o igual a 0. Eso me está diciendo esto. Y Pablo 1896 me dice que son las mismas reglas de las potencias, pero cambiando la posición de los datos. Exacto, sí, Pablo. Es eso mismo que dices tú. Pero hay una ¿cómo se llama? Una propiedad que no tiene o sea, que se puede relacionar con potencias, pero es más fácil como verla desde aquí nomás. El argumento es, en este caso, b. ¿Sí? Exacto. El argumento es el 9 que salía en el ejemplo, en este. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces, seguimos. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Es decir, cuando la base y el argumento sean iguales, el logaritmo va a ser igual a 1. Siempre, ¿sí? Siempre que a sea mayor que 0. Recuerden que las restricciones eran que a tenía que ser mayor que 0, que la base tenía que ser mayor que 0. Si es una cosa así, Pablo, base, resultado, exponente. Si te lo puedes aprender así, igual está bien. No sé si a todos les servirá esa forma de aprenderlo. Pueden mirar ahí lo que dijo Pablo.
Entonces, teníamos que cuando la base era igual al argumento, el logaritmo es igual a 1. ¿Sí? Y además, cuando dice aquí para cualquier a positivo, se cumple que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué será eso, chiquillos? ¿Por qué será esto de aquí? ¿A todos se les queda pegado? No sé por qué será. A ver, denme 2 segundos. Voy a preguntar y vuelvo. Ah, ya no. ¿Ya no dicen? ¿Ya no se queda pegado? ¿O a alguien todavía se le queda pegado? Ah, ya. Claro, porque ahí están respondiendo. Porque, perfecto, porque todo número elevado a 0 es 1. Y recuerden que A era la base de una potencia. 0, o sea, el resultado era la exponente y el argumento era el resultado. Entonces, A elevado a 0 siempre es 1 cuando A valga lo que sea, ¿sí? Se ve nítido, me dicen. Ya. Ya, chiquillos, entonces, recuerden que estamos repasando los logaritmos. Yo solamente estoy repasando las propiedades. Lo que era el logaritmo así como más profundamente lo vieron en clases anteriores, ¿ya? Entonces voy a seguir con las propiedades. Porque la idea del día de hoy es que hagamos muchos ejercicios. Traje muchos ejercicios para que hagamos y poder así como aplicar todas estas cosas, ¿ya? Entonces, ahora se vienen como cositas más complicadas. El logaritmo del producto de A por B es igual a la suma de los logaritmos de A y B. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Sí, yo voy a dar la PSU también, igual que ustedes. Que me preguntan si voy a dar la PSU. Ya, entonces, el logaritmo en base C de A por B tiene que ser igual al logaritmo de C, o sea, el logaritmo en base C de A más el logaritmo en base C de B. ¿Sí? Esa es esta propiedad que se llama como la propiedad del producto. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Y es como lo mismo para la... ¿Cómo se llama? Para la división. Cuando es división es una resta. Recuerden con esto las propiedades de las potencias. Recuerden que cuando había una potencia multiplicada, o sea, las potencias de misma base multiplicadas, los exponentes se sumaban. Y cuando las potencias de una misma base estaban dividiéndose, los exponentes se restaban. Esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Ya, chiquillos, repito. Para Cata Belén Rivera, que dice que se perdió. Voy a repetir. Dice que el logaritmo del producto, es decir, de la multiplicación entre A y B, es igual al logaritmo en base C de A más el logaritmo en base C de B. Fíjense que la base se mantiene, el signo por, digamos, se transforma, entre comillas, en suma y los argumentos se separan. Profe, eso puede ser al revés también. Exacto, chiquillos. Fíjense que esto es una igualdad, es decir, funciona para los dos lados. Si yo tuviera esto al otro lado y esto al otro lado, sería lo mismo, ¿sí? Sirve para cualquiera de los dos lados. Pero ojo, si yo tengo... si yo tuviera, por ejemplo, log en base C de A por log en base C de B, ahí yo no puedo decir nada, ¿sí? Cuando la multiplicación o la división están dentro del argumento, ahí yo puedo separarlo en suma y en resta. Pero cuando están dos logaritmos multiplicados por separado, yo no puedo decir que eso es igual a la suma, ¿de acuerdo? Eso es algo que siempre que es súper confuso.
para algunas personas. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro. O lo repito. ¿Quedó clara la diferencia? Que cuando la multiplicación o división, en este caso, están dentro del argumento del logaritmo, es válida esta igualdad. ¿Sí? Cuando están dentro del argumento. Pueden relacionarlo con todo lo que les sea más fácil, pues chiquillos. ¿Cómo se llama? Si les sale fácil relacionarlo con otras cosas y se lo aprenden mejor así, está súper bien. Que ahí dicen que lo relacionan con probabilidades. Ya. Entonces vamos a seguir con la última parte de las propiedades, en donde me dice que el logaritmo de a elevado a n es igual a n veces el logaritmo de a. Ya, chiquillos, con la cantidad de ejercicios de logaritmo en el ensayo que sacó el DEMRE este año, salía 1. Ya, pero no sé si va a salir 1 o 2. Ojo, de logaritmo como logaritmo así, no viendo la función. De función logaritmo me parece que sale otro. Uno más. ¿Ya? Igual recuerden que vamos a repasar todos los contenidos que sufrieron algún cambio o que están, ¿cómo se llama? Que son nuevos en la PSU, ¿ya? Entonces, esta propiedad se llama la propiedad de la potencia, de la potencia del argumento, que simplemente es como que la potencia que está en el argumento como que sale del logaritmo multiplicando a todo el logaritmo. ¿Sí? Entonces, esto se lee así. Logaritmo en base c de a a la n es igual a n por el logaritmo en base c de a. Fíjese el cambio que se hace. La n, que está, digamos, como exponente dentro del argumento, sale multiplicando a todo el logaritmo y adentro queda la base del argumento solita. ¿Sí? Sí, chiquillos, vamos a repasar. Si me piden que repase funciones, voy a repasar funciones. Porque acuérdense que les dije que les iba a preguntar qué era lo que querían que repasáramos. ¿Ya? Vamos a repasar todo lo que alcancemos a repasar. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a hacer ejercicios. Recuerden que les dije que lo que más vamos a hacer son ejercicios hoy día. ¿Ya? Por si acaso los logaritmos, que ahí preguntan para qué sirven, servían en la antigüedad para simplificar cálculos. Porque fíjense que las multiplicaciones las transforma en sumas y las divisiones las transforma en restas. Eso es algo súper simplificado, ¿sí? Y servían para simplificar, ¿cómo se llama? Cálculos como, por ejemplo, las rutas de los barcos, etcétera. Antiguamente. Y hoy día sirven para hartas cosas también, para los terremotos. En los terremotos se usan escalas logarítmicas, etcétera. ¿Ya? Que ahí estaban preguntando lo de los logaritmos. No sirven para comprar el pan, pero sirven para analizar ciertos fenómenos que se comportan de forma logarítmica, que se llama. Que vamos a ver más adelante las función logaritmo, ¿sí? Que ahí también puede hacerles un poco más de sentido. Para los temblores, para los, ¿cómo se llama? Los decibeles se calculan con logaritmo, el pH también. Básicamente es como para la ciencia, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos esta propiedad que es súper facilita. Fíjense que fíjense en el proceso que hace la n.
La n está en el exponente del argumento. El argumento es una potencia. Y en este caso la n es el exponente de esta potencia. Entonces lo que hace es que la n sale del logaritmo como multiplicando al logaritmo completo, pero ahora en el argumento ya no está la n arribita, está solo la a, solo la base de ese argumento. Chiquillos, recuerden que... y ahí le están respondiendo el compañero, bien. Ya. Entonces tenemos lista esta propiedad y ahora viene la que es como más difícil de entender, que es el cambio de base, ¿sí? El cambio de base nos sirve cuando, por ejemplo, la base que tenemos en el logaritmo no nos sirve para calcular el logaritmo. Por ejemplo, fíjense que en las calculadoras científicas dice log, ¿sí? Ese log es en base 10. Entonces, en las calculadoras científicas no se puede calcular otro logaritmo que no sea con base 10. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si yo quiero calcular logaritmo en base 2 de 3, me serviría cambiarle la base por base 10 y hacer este proceso para poder calcularlo con la calculadora, por ejemplo. ¿Sí? No, pues, si no estoy diciendo que eso lo vayan a tener que hacer en la PSU, pero me refiero a que para eso sirve el cambio de base. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo cuando sale log y no sale la base, significa que es logaritmo en base 10. Y cuando, ¿cómo se llama? Y cuando sale ln que pusieron ahí, es logaritmo en base e, que en base e es el número de Euler, que no me acuerdo exactamente cuánto es, pero es una constante, ¿sí? Chiquillos, no, por si acaso no les dije que en la PSU tendrían que ocupar la calculadora, solo les dije para qué servía el cambio de base, ¿sí? Entonces, lo que hace el cambio de base es, aquí tenemos el logaritmo en base c de a, ese es nuestro logaritmo. Y el cambio de base, por ejemplo, me escoge cualquier otra base y me la pone ahora como la base de un nuevo logaritmo, en donde se separa esto y queda como logaritmo en base b de a dividido el logaritmo en base b de c. ¿Sí? Esto me sirve, les dije, para cuando la base que tiene un logaritmo originalmente no me sirve. ¿Sí? No me sirve para calcular el logaritmo. Entonces yo ahí puedo cambiarle la base. Ya, claro, uno escoge la base. Escoges, ojo que la base tiene que ser, ¿cómo se llama? El mismo numerito en ambos logaritmos, porque fíjense que aquí salen dos logaritmos. Y la base es la nueva base de ambos logaritmos. ¿Ya? Entonces fíjense que la base se cambió, po. Antes la base era c y ahora la base es b. Por eso se llama cambio de base. ¿Sí? ¿Cómo se sabe cuando no sirve? En general en la PSU les van a pedir así como cosas, como más tratamiento algebraico de esto. ¿Sí? Veamos un ejemplo con número. Como me dicen ahí. Vamos a ver un ejemplo con numeritos. Espérenme un poco. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo... uy, qué raro el lápiz. Ya, logaritmo en base 4 de 10. ¿Sí? No, de 10 no. Muy feo el 10. De 7. Entonces yo quiero... de 7. Ya de 7. Y por ejemplo, pongámosle que estamos no en la PSU, pues que estamos en nuestra casa y queremos calcular este logaritmo. Entonces, ¿qué base me va a servir para calcular ese logaritmo? Si yo tengo una calculadora científica,
La calculadora científica me calcula el logaritmo solo, que significa que tiene base 10. Por lo tanto, yo escojo cambiar la base 4 a la base 10. Entonces, el logaritmo me quedaría así. Logaritmo, le voy a poner aquí la base, pero ojo que no se pone. Logaritmo en base 10 de 7 dividido el logaritmo en base 10 de 4. Entonces yo puedo meter esto en la calculadora y calcularlo. No, chiquillos, no quise decir eso. No quise decir que no entra en la PSU, pero en la PSU no les va a entrar para calcular algo, porque recuerden que en la PSU no tienen que calcular casi nada, salvo al principio. En la PSU les va a salir, no sé, pues con letritas quizá. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? O por ejemplo, logaritmo que ahí me está diciendo base 4 de 8. Eso se puede hacer de dos formas. Se puede hacer calculando el logaritmo, así como 4 elevado a cuánto me da 8. Entonces esto sería así como, tengo que igualar las bases, 2 elevado a 2 elevado a x, y esto es 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a 3. Por lo tanto, 2x es igual a 3 y x es igual a 3 medios. ¿Sí? O, esta es una forma. O podríamos cambiarle la base. ¿Por cuál base? Por 2. Base 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 8 dividido el logaritmo en base 2 de 4. Y esto es mucho más fácil porque 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 3. Y 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2. Llego al mismo resultado, pero con el cambio de base era mucho más fácil, si se fijaron. El cambio de base, chiquillos, es cuando a nosotros nos convenga cambiar la base. ¿Sí? No necesariamente cuando no den exactos los logaritmos que me preguntaban. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que llegamos al mismo resultado, pero en este caso, cuando cambiamos la base, ¿cómo se llama? Cuando cambiamos la base me salió mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que va el 2? Porque nos fijamos al tiro que estos dos son potencias de 2, ¿sí? El 4 y el 8 son potencias de 2. Por lo tanto, por eso que podemos escoger el 2. Podríamos haber escogido el 3, pero tendríamos que haber hecho cálculos mucho más engorrosos, ¿sí? Es el número que uno quiera a conveniencia, ¿sí? Cuando no se encuentra un número común y tienes una calculadora y quieres calcular el valor del logaritmo, claro, es con base 10. Pero ojo, chiquillos, recuerden lo que les dije. En la PSU no les van a hacer cambiar la base para calcular algo, ¿sí? O si es que les sale algo así, si es que le llega a salir algo así, les va a salir algo así como esto, ¿ya? Ya, pregúntenme, que ahí me dicen, profe, una pregunta. Vamos a hacer varios ejercicios de logaritmos, chiquillos, así que no se preocupen. ¿A qué ensayo te refieres, Pablo 1896? Sí, podría ser el mínimo común múltiplo. Ojo, chiquillos, que yo aquí para el mini ensayo disponible. En realidad no te recomiendo, no te voy a recomendar una hora porque es como personal eso. ¿Qué pasa si no hay factor para los argumentos?
No entiendo mucho la pregunta. Si es que no encuentro un numerito común, ¿a eso te refieres? Bet 92. Yo he dado la PSU 2 veces, chiquillos, por si acaso. Que ahí me preguntan cuántas veces la he dado. La di 2 veces. Y ahora este año la voy a dar de nuevo. Ya, chiquillos, a eso, o sea, Bet 92 que me pregunta ahí, ¿qué pasa si no hay factor para los argumentos? Ya, sí, vamos a ir avanzando. En ese caso, podríamos escoger con base 10, como decía ahí, por ahí alguien, ¿sí? Recuerden que el argumento, chiquillos, es este de aquí. Voy a poner aquí un ejemplito con las partes. Logaritmo en base 2 de 3, no. De 8 igual a 3. Y las partes son, esta es la base, este es el argumento y este es el logaritmo. Así se llama. Pero recuerden que lo podíamos relacionar con las potencias y esto se escribía como 2 elevado a 3 igual a 8. Y en este caso, esta se sigue llamando base. Este que era el logaritmo acá se llama exponente. Y este es el resultado. Ahí. Ya, a ver, me preguntan el logaritmo. Sí, creo que también se llama antilogaritmo. Ya, el mismo ejemplo, pero me dicen que ahora, voy a escribirlo acá, logaritmo en base 4 de 8, pero lo cambio por base 10, entonces esto sería logaritmo en base 10 de 8 dividido el logaritmo en base 10 de 4. Pero fíjense que yo no puedo calcular al ojo cuánto vale esto y cuánto vale esto. Por eso dije que tenía que ser un numerito que nos convenga. Ya, chicos, vamos a pasar a los ejercicios que ahí me están pidiendo hace rato los ejercicios, ¿ya? Ya, aquí están los ejercicios. Pero antes de los ejercicios, tengo que contarles que los espíritus emprendedores se motivan resolviendo problemas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos. Entonces, los ejercicios. Dice el primero. Si logaritmo de m es igual a b, está un poco borrosa la pregunta, pero es lo que hay, lo siento. Es igual a b menos el logaritmo de n, con n y m positivos. Entonces, m es igual a b partido en n, b 10 elevado a n, c 10 elevado a n partido en n, d b por n, e b menos 10 elevado a n. ¿Cuánto será? ¿Cuál será la alternativa correcta en este caso? Chiquillos, la A me dicen. Vamos a cambiar aquí el...
¿Está difícil para ti, chacarero con ají? No, sí está fácil. La C me dicen otros. La A. Ya. Entre la A y la D. Veamos, pues, chiquillos. Lo que hay que hacer aquí es despejar M, porque ese es el que me piden, ¿cierto? Espérenme un poquito. Ahí sí. Es despejar M porque eso es lo que me piden. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a escribir de nuevo lo que tengo arriba. El logaritmo de M igual a B menos el logaritmo de N. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, si alguien tiene otra idea me la dice y lo podemos hacer de otra forma. Pero lo que yo haría sería lo siguiente. Sería mantener aquí el logaritmo de M más, paso sumando hacia el otro lado, más logaritmo de N igual a B. ¿Sí? Ahora, esto es una suma de logaritmos, por lo tanto, y tiene la misma base. Recuerden que cuando no hay base escrita es porque la base es 10. Entonces, como aquí tenemos dos logaritmos con la misma base, los puedo juntar. Recuerden que ¿cómo se llama? Las propiedades eran válidas para uno y otro lado. Y esta sería la propiedad del producto, ¿sí? Por lo tanto, esto me quedaría como logaritmo de M por N. Y eso es igual a B. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Esto significa que 10, la base, elevado a B, es igual a el argumento que es M por N. Por lo tanto, M es igual a 10 elevado a B dividido por N, que es la alternativa C, que ahí estaban diciendo varios. ¿Sí? Ya. La última parte. ¿Qué hice? ¿Qué hice de acá a acá? Lo que hice fue reescribir este logaritmo, pero, ¿cómo se llama? En su forma de potencia. ¿Sí? ¿Por qué la base es 10? Porque recuerden que cuando no estaba escrita la base, significaba que era base 10. ¿Sí? Es como lo mismo que cuando yo tengo un numerito solo, esto significa que está elevado a 1, pero el 1 no se pone. En este caso, la base es 10, pero no se pone cuando es como una convención, ¿sí? Entonces, la base era 10, dijimos que la base era 10, por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que 10 elevado a b, que es lo que puse acá, es igual al argumento del logaritmo, que es m por n. Y como están aquí multiplicándose, lo único que yo hice fue pasar dividiendo la n hacia el otro lado. Y me quedó esto que tengo aquí. ¿Sí? Como por la resta, chiquillos. Que me dicen que por la resta. Siempre será 10 cuando no esté puesta. Cuando esté puesta cualquier otra base, es cualquier otra base. Yo creo que hay otras formas de resolver el ejercicio, pero a mí no se me han ocurrido todavía, así que si ustedes tienen otra forma, me dicen. ¿Ya? Ya. Recuerden, chiquillos, que esto que yo escribí acá, voy a ponerlo con otro colorcillo, es la definición de logaritmo. Acuérdense que logaritmo en base a de c igual a b es lo mismo que poner a elevado a b es igual a c. Esta es la definición de logaritmo. ¿Ya? Por eso que yo puse, ¿cómo se llama? Por eso que cambié esto. Por eso que el resultado de aquí pasó al exponente de acá, porque eso es el logaritmo. ¿Sí?
¿Ya, chiquillos? ¿Lo expliqué suave o no? Ya, bacán. Entonces vamos a seguir. Espero que les haya quedado claro este, ¿ya? Voy a cambiar aquí para... Aquí. Ya. Este, por ejemplo, dice que si el logaritmo en base 2 de x es igual a 4 y el logaritmo en base 3 de 243 es igual a z, entonces x menos z, ¿cuánto será? Menos 11, menos 10, 9, 10, 11. ¿Cuánto será? Este también está súper fácil. ¿Cuánto será? La m, dicen. Ojo que me están preguntando por x menos z. Ya, la voy a hacer entonces porque no me están respondiendo mucho. 11, ya, ahí sí. Ya, entonces yo tengo que el logaritmo en base 2 de x es igual a 4. ¿Qué significa esto? Recuerden que por la definición, esto significa que 2 elevado a 4 es igual a x. ¿Y cuánto es 2 elevado a 4? Por ahí dijeron 16. Perfecto. Ahora, logaritmo en base 3 de 243 es igual a z. Y esto nuevamente significa que 3 elevado a z es igual a 243. ¿Y qué número, 3 elevado a qué número me da 243? Perfecto, ahí me lo dijeron. 3 elevado a 5 me da 243. Por lo tanto, este simbolito de aquí significa por lo tanto, z vale 5. Entonces, x menos z es igual a 16 menos 5, que es igual a 11. Entonces, la alternativa correcta era la letra E. ¿Cómo se saca el 5 rápidamente? Es como... Yo creo que es como algo que te tienes que saber. ¿Sí? O lo otro que podemos hacer es lo que dicen ahí los múltiplos de 3. ¿Sí? Podríamos poner que esto, 3 elevado a z, es igual a 3, ir viendo, ¿sí? Yo creo que es más fácil aprendérselo más que ir viendo, porque si vas viendo, te vas a demorar mucho, ¿sí? Vamos a borrar eso de ahí. Ojo que esos que pusiste ahí, Pablo, son potencias de 3, no son múltiplos de 3, ¿ya? Se llaman potencias, no múltiplos. Ya, chiquillos. ¿Estamos bien con este entonces o hay alguien que tenga alguna duda en este ejercicio? Pasamos al siguiente, este estaba súper fácil. Ojo que lo que hice acá abajito fue que cuando encontré el valor de las dos cosas que me pedían, que era x y z, simplemente reemplacé en la operación que me habían dado adelante. Me dijeron que x menos z, o sea que tengo que calcular x menos z, por lo tanto reemplacé. X valía 16 y z valía 5, por lo tanto 16 menos 5, 11. ¿Sí? ¿Están ahí, chiquillos? Que no me llega nada de lo que dicen. O a lo mejor no dicen nada. ¿Estamos bien ahí?
¿Estamos bien ahí, chiquillos? Voy a reabrir esta cosa porque parece que se echó a perder o sea, que no me llegan sus mensajes. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, ahora sí, me llegan sus mensajes. Vamos a avanzar entonces al siguiente ejercicio, que dice así. También está muy fácil, dice, de las siguientes expresiones, ¿cuál es equivalente a logaritmo de 4? La B me dicen. La C también dicen. La B, la D, hay hartas opiniones. La F me dicen por ahí. Ya, hagámosla. Para esto tenemos que ir viendo una por una, ¿sí? Ojo que lo que les dije delante era lo siguiente. Cuando yo tengo una división de logaritmos, no es lo mismo que yo tenga una división dentro del argumento del logaritmo. Por lo tanto, esto de aquí, yo no lo puedo juntar como una resta, ni como una división, ni como nada. Tendría que calcularlo por separado. Yo esto no lo puedo juntar, ¿sí? Recuerden que la propiedad me hablaba de, voy a escribirla acá, cuando había dentro del logaritmo una división, dentro del argumento, ¿sí? Por lo tanto, esto era igual al logaritmo de b menos, uy, me quedó chico el espacio, logaritmo de a, ¿sí? Eso era igual a esto, pero fíjense que esto que tenemos aquí es diferente a esto que tenemos acá. Por lo tanto, el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2, yo no lo puedo juntar, ni separar, ni nada. ¿Sí? Tendría que calcularlo así mismito. ¿Ya? Por lo tanto, la A no es. La B dice que tengo un número multiplicando el logaritmo. Y vimos que, perfecto, amantedelacomida.com dice que el 2 pasa como potencia. Exacto, el 2 entra al logaritmo como una potencia. Por lo tanto, esto me quedaría como logaritmo de 2 elevado a 2. Este 2 pasó como potencia al argumento del logaritmo. Por lo tanto, esto es lo mismo que el logaritmo de 4. Esta era la alternativa correcta. Vamos a revisar las otras y por qué no son correctas. ¿Sí? Esta no es correcta porque no puedo decir nada de esto. No puedo sacarlo ni meterlo dentro del logaritmo, nada. ¿Ya? El A no da 3, chiquillos. Calcúlenlo con una calculadora. ¿Cuánto es el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2? No da 3. Ojo, esta cosita de aquí me está calculando la raíz del logaritmo, no la raíz de 16. Y ahí lo que me dicen que se puede sacar la raíz como un medio. En ese caso sería si fuera esto, logaritmo. Eso es lo mismo que un medio por el logaritmo de 16. Pero el logaritmo, o sea, la raíz está en todo como abarcando a todo el logaritmo. Entonces, de hecho, si calculan, yo voy a calcular aquí el logaritmo de
16. Ah, pero esta cosa no tiene raíz cuadrada. Ah, sí. Voy a calcularlo acá. La raíz cuadrada del logaritmo de 16 me da 1,09, no me da 4. ¿Sí? La A da 3, voy a calcularla. Logaritmo de 8. Ah, sí, da 3. Pero tienen razón, a lo que me refería es que no es logaritmo de 3. ¿Sí? ¿Qué cosa? Ya, chiquillos, lo que quise decir en la A es que esto no es lo mismo que poner logaritmo de 3. ¿Sí? Ya, entonces vimos que la C no es logaritmo de 4. ¿Sí? Por lo tanto, esta tampoco era. La D, yo tampoco puedo juntar esto, porque recuerden que el logaritmo de una multiplicación, pero dentro del argumento se podía separar en suma. No, no como dos logaritmos, no como dos logaritmos, ¿cómo se llama? Multiplicados. Exacto. Para la D se resuelve cada logaritmo por separado y se suman. Esto sería como poner, ojalá no se vayan a confundir más con esto, logaritmo de 2 al cuadrado, pero todo esto, no que esté el 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? No, la D no puede ser, chiquillos, porque esto no es lo mismo que el logaritmo de 4. Podríamos calcularlo. Ahora que tenemos tiempo, el logaritmo de 4 da aproximadamente 0,6. Y logaritmo de... Y este logaritmo de acá me da 0,09. Sí, de hecho lo calculé, pero lo puedo, sin calcularlo, lo puedo saber de esta manera, porque yo no puedo ingresar esto en el logaritmo. Esto me está elevando al cuadrado al resultado completo, ¿sí? Lo que tengo que hacer aquí es calcular este logaritmo, luego calcular este otro y multiplicarlos entre ellos, ¿sí? Exacto, primero en este caso yo lo puse aquí de esta forma, pero lo que se hace es que primero se resuelve el paréntesis y luego se eleva a la potencia que me están diciendo. ¿Sí? Y perfecto aquí John Bustos Valenzuela. Esto sería lo mismo que el logaritmo de 3 por 1. Y eso es lo mismo que el logaritmo de 3. Y eso claramente es distinto que el logaritmo de 4. El paréntesis es que el paréntesis me da logaritmo de 2, que es aproximadamente... Delante lo saqué. Eso no tiene mucho sentido resolverlo, pero lo voy a hacer. Logaritmo de 2. Logaritmo de 2 da 0,301, etc. Y eso habría que elevarlo a 2. ¿Sí? Y la C, habría que calcular el logaritmo de 16 primero, que es... Sería esto la raíz de 1,2, ¿sí?
¿Ya, chiquillos? Claro, para saber el valor exacto yo tengo que resolverlo con calculadora, pero fíjense que yo puedo saber al tiro que este no es igual al logaritmo de 4 porque yo no puedo calcularle la raíz cuadrada al 16. Lo que yo estoy haciendo aquí con ponerle los resultados es que ustedes vean que no es lo mismo, ¿sí? Por eso yo le estoy poniendo los resultados, para que vean que no es lo mismo, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio. Recuerden que esa era la B. Ya, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Dado que el logaritmo de 5 es igual a 0,7, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es o son verdaderas? 1. Logaritmo de 125 es igual a 2,1. 2. Logaritmo de 0,5 es igual a, a menos 0,7. Y 3. Logaritmo de 1 por logaritmo de 5 es igual a 0,7. ¿Cómo quedará esta? O sea, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 2 y 3 o solo 1, 2 y 3? Perfecto. La 3 es incorrecta. Fíjense bien en la 3. Léanla un par de veces o las veces que sea necesaria. Fíjense por qué no es la 3. Porque da 0. Fíjense que la 3, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Recuerden eso. Por lo tanto, esto sería como 0 por logaritmo de 5. Y eso es igual a 0. Diferente de 0,7. ¿Sí? Entonces, descartamos al tiro estas dos y estas tres. Por lo tanto, chiquillos, si ustedes ya descubrieron que la 1 era correcta, al tiro dicen la A. Y si descubren antes de esa que la 2 es incorrecta, también se van a la A. Ya, pero hagámosla. Yo tengo que el logaritmo o sea, que 125 es lo mismo que poner 5 elevado a 3. Ah, está preguntando por las incorrectas. Tienen toda la razón. Ya, me equivoqué. Vamos a borrar aquí todo. Descartamos entonces estas dos. Ahí sí. Pucha, me equivoqué, pues chiquillos. Ya, como vimos ya que la 3 era incorrecta, descartamos la A y la B. No es mala comprensión lectora, solo olvidé la pregunta. Ya, la 1 está bien. Veamos. Dijimos que 125 es lo mismo que 5 elevado a 3. ¿Ya? Por lo tanto, el logaritmo, esto me queda como igual que el logaritmo de 5 elevado a 3. Y como tengo una potencia aquí, esta yo la puedo sacar como multiplicación. Entonces me va a quedar 3 por logaritmo de 5. Y eso es lo mismo que 3 por 0,7, que es lo que me dieron acá. Y esto es lo mismo, es una multiplicación muy fácil que me da 2,1. Por lo tanto, esa está correcta. La 2, yo el 0,5 lo puedo escribir como 5 dividido en 10. Y esto es lo mismo que el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 10. Y esto es lo mismo que 0,7 menos 1.
Y eso es igual a menos 0,3, como me dijeron delante. Por lo tanto, esta está mala, esta también. Y como me preguntan por las malas, yo sé que la alternativa correcta entonces es solo 2 y 3. ¿Ya? Me preguntan si se puede elevar el 0,7 a 3. O sea, se puede elevar 0,7 a 3, pero en este caso no, porque no me... Aquí me faltó log. No corresponde hacer eso. ¿Por qué? Porque el 3 está elevando al 5, no a todo el logaritmo. ¿Ya? Si yo pusiera lo siguiente, esto es como un caso hipotético. Si yo pusiera logaritmo de 5 elevado a 3, eso significa que es 0,7 elevado a 3. Pero lo que yo tengo es lo siguiente, logaritmo de 5 elevado a 3. Por lo tanto, esto es lo mismo que 3 por 0,7. ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Esa es la diferencia. Por eso es que no pueden... hoy tengo la cabeza ahí, pero no importa. Por eso es que no pueden elevar el 0,7 a 3 en este caso, porque el 3 está elevando al 5 nomás, no a todo el logaritmo. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a seguir avanzando entonces. Ya, la siguiente. 2 por logaritmo de 125 por logaritmo de 16 dividido logaritmo de 625. ¿Cuánto dará esta pregunta? 6. Ya, voy a volver 5 segundos a la anterior, porque me están preguntando por qué la 2 no se podía. Y la 2 no se podía porque aquí me dicen que es menos 0,7. Pero yo calculé y me daba menos 0,3. ¿Por qué? Porque el 0,5 yo lo puedo escribir como 5 dividido en 10. Como esta es una división, yo puedo aplicar la propiedad de la división, o sea, del cociente que se llama, de los logaritmos y lo separo en resta. Si no te acuerdas de eso, revísalo. Lo separo en resta. Entonces yo tenía que el logaritmo de 5 era 0,7, me lo habían dicho acá. Y el logaritmo de 10, como aquí no tengo nada, yo asumo que la base es 10. Y recuerden que cuando la base era igual al argumento, el logaritmo valía 1. Y 0,7 menos 1 es menos 0,3. ¿Sí? Por eso que la 2 era falsa también. Ahora sí, volvamos a esta. ¿Cómo puedo hacer esta? ¿Cuál será la alternativa correcta? La D, me dicen. ¿Cuál más? ¿Vieron esta pregunta en una prueba, me dicen? Entonces, ¿cuál era? Si ya la hicieron. Perfecto. Mairai. Pero después de eso, ¿qué se hace? Ah, pero 125 al cuadrado no te da 625. Pensé que sí daba, pero no da. Pero igual es una buena idea esa. Solo que no te da para... No te da como para... ¿Cómo se llama? Para simplificar. ¿Sí? Es la E, chiquillos. Pero hagámoslo. Mira, lo que yo hice primero es que... fíjense que acá todas me dan potencias de 2, menos la 1.
menos la A. Entonces, vamos a intentar dejar en potencias de 2 para ver si da, ¿sí? Entonces, el único que yo puedo dejar, perdón, no potencia de 2, logaritmo de 2. El único que yo podría acá dejar como un logaritmo de 2 es el logaritmo de 16, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? No puedo, ¿cómo se llama? No puedo dejar estos, o sea, estos dos no son múltiplos de 2, por lo tanto no los puedo despejar así. Claro, tendríamos que resolver cada logaritmo aparte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer el logaritmo de 16. Logaritmo de 16 es lo mismo que tener logaritmo de 2 elevado a 4. Y eso es lo mismo que tener 4 por el logaritmo de 2. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense que estos dos, ¿qué tienen en común? El 125 y el 625, ¿qué tendrán en común? El 25 o el 5, más específicamente el 5, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo que el logaritmo de 25, de 125, es lo mismo que el logaritmo de 5 elevado a 3, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo mismo que 3 por logaritmo de 5, ¿sí? Y logaritmo de 625 es lo mismo que el logaritmo de 5 elevado a 4, porque 5 elevado a 4 me da 625. Para los que no entendieron voy a repetir después, ¿ya? Por lo tanto, esto me da 4 por el logaritmo de 5. Ahora reemplazo todo en esta como ecuación que tengo acá. Entonces tenía 2 por esto que está aquí, que me resultó que era esto. 2 por 3 por logaritmo de 5. Ojo que esto es como uno aparte. Por 4 por logaritmo de 2. Ojo que este 4 no está dentro del logaritmo, ¿sí? Está fuera. Dividido 4 por logaritmo de 5, que es lo que obtuve acá. Por lo tanto, simplifico. Ahora tengo puras multiplicaciones, por lo tanto, voy a simplificar nada más. Simplifico esto y simplifico los 4. Por lo tanto, me queda que esto es 6 por el logaritmo de 2, que es la alternativa E, como varios me dijeron. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar de nuevo. ¿Por qué partí por este? Porque la mayoría de las alternativas tienen un logaritmo de 2. Y este es el único que podríamos haber descompuesto para que me diera logaritmo de 2. ¿Sí? Por lo tanto, lo escribí de otra manera nomás. Logaritmo de 2 elevado a 4 es lo mismo que el logaritmo de 16. ¿Por qué? Porque 16 es lo mismo que 2 elevado a 4. ¿Ya? Por lo tanto, como 4 es una potencia en el argumento, yo la puedo pasar para el otro lado. ¿Ya? O sea, no pasar para el otro lado, sino que sacar del logaritmo como una multiplicación, que es lo que hice acá. Luego, lo que me pregunté fue, ¿qué tienen en común el 125 y el 625? Y varios dijeron que era el 5, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Lo que yo hice fue descomponer, o sea, tratar de escribir como potencia de 5 estos dos numeritos. Y esto fue lo que me quedó acá. Y hice exactamente lo mismo de arriba. Pasé este como multiplicando hacia afuera y este multiplicando hacia afuera. Y me quedó esto. Y lo único que hice después fue reemplazar los valores que tenía. Me dio esta ecuación grandecita y simplifiqué. Y me dio el resultado final que era
6 por logaritmo de 2. ¿Ya, chiquillos? Estamos más o menos como en la hora de la pregunta desafío ahora. Hoy día está, yo creo que difícil la pregunta de desafío. Así que voy a dejarlos un ratito porque es como más teórica. Si nadie llega a la respuesta, voy a dárselas yo. ¿Ya? Entonces esta es la pregunta de desafío que dice así. Sean P, Q y R números mayores que 1. Si el logaritmo en base 5 de raíz de P es mayor que el logaritmo en base 4 de Q y eso es mayor que el logaritmo en base 3 de 2R, entonces se cumple que P es mayor que Q mayor que R, R mayor que P mayor que Q, R mayor que Q mayor que P, Q mayor que P mayor que R y P mayor que R mayor que Q. ¿Ya? Entonces los dejo 5 minutitos para que la hagan y luego vengo a resolverles las dudas. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos.
Ya, chiquillos, volvemos entonces porque los veo medio perdidos. Me dicen algunos la B, la A están diciendo ahora, la C, hasta la D dijeron por ahí. Ya, chiquillos, ojo que esta pregunta es la única de logaritmos que salió en el ensayo del DEMREDES que lanzaron este año, ¿sí? De logaritmos como no función logaritmo, como logaritmo, ¿sí? Viéndolo desde su parte como algebraica. Ya, voy a poner la E también para rellenar, me dicen. Ya, chiquillos. Entonces, de la manera en que yo lo podría explicar es la siguiente. Vamos a analizar primero esta parte. Chum. Logaritmo en base 5 de raíz de p. ¿Qué significa esto? Esto significa un medio del logaritmo en base 5 de p, ¿cierto? Saqué la raíz afuera del logaritmo. Recuerden que esa es la propiedad de la potencia, porque esto es lo mismo que poner p elevado a un medio, ¿sí? Ya. Por lo tanto, esto de aquí, yo sé que es menor que el logaritmo en base 5 de p, ¿cierto? Porque es la mitad de esto. Esto de aquí me dice que es la mitad del logaritmo en base 5 de p. Por lo tanto, claramente es menor que el logaritmo en base 5 de p solito, ¿sí? ¿De acuerdo, chiquillos? Y ahora voy a revisar esta otra parte de acá, que me dice que es el logaritmo en base 3 de 2r, y esto yo lo puedo escribir como logaritmo de 2 más logaritmo de... Voy a escribirlo más acá. Y lo voy a escribir con otro color. Ya, esto es lo mismo que el logaritmo de base 3 de 2r, y eso era logaritmo de 2, perdón. Logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de r. Y esto también es mayor, o sea, esto es mayor que el logaritmo base 3 de r solito, ¿cierto? Porque le estoy sumando algo al logaritmo en base 3 de 2, ¿sí? Por lo tanto, ahora tengo de 2r, perdón. Ahora tengo la siguiente desigualdad, una nueva desigualdad. Tengo que el logaritmo base 5 de p, dijimos que era mayor que un medio, bueno, que el logaritmo en base 5 de la raíz de p, que según el enunciado me dicen que es mayor que el logaritmo en base 4 de q, que es mayor que el logaritmo en base 3 de 2r, y que esto es mayor que el logaritmo en base 3 de r, ¿sí? Ahora, de acuerdo a esto, yo voy a obtener la siguiente desigualdad. El logaritmo en base 5 de p es mayor que el logaritmo en base 4 de q, y esto es mayor que el logaritmo en base 3 de r. Ya tengo esta desigualdad. Ya, chiquillos, está bien lo que hizo Kenshin 1901D, que reemplazó por un valor, ¿sí? Pero estamos haciéndolo como de manera más general, ¿ya? Y en ese caso te dio lo correcto, que es la A, ¿cierto? Porque te dio que P es mayor que Q y mayor que R. Pero ahora estamos haciéndolo de manera más general, ¿ya? Eso está súper bien, ¿ya? Entonces, luego de esto, yo sé lo siguiente, chiquillos. Yo sé que el logaritmo en base 5 de P
pongámosle que esto es igual a x, como había dicho ahí Kenshin. Y vamos a poner que el logaritmo en base 4 de p es i. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que 5 elevado a x es igual a p y que 4 elevado a i es igual a p. Luego, como p es igual a p, yo sé que 5 elevado a x tiene que ser igual a 4 elevado a i. Y como me tienen que dar lo mismo, yo sé que i tiene que ser mayor que x, porque i está elevando un número más pequeñito. ¿Sí? Por lo tanto, i tiene que ser mayor que x para que me den el mismo resultado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el logaritmo en base 5 de p es más pequeño que el logaritmo en base 4 de p. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo el mismo argumento, ojos chiquillos con lo que estoy diciendo, y esto vale siempre, si yo tengo el mismo argumento del logaritmo, el logaritmo con mayor base va a ser menor que el logaritmo con menor base. ¿Sí? En este caso, fíjense que el logaritmo que tiene base 5 es menor que el logaritmo que tiene base 4. Ojo que estamos hablando del logaritmo de p, no nos hemos metido con q. Voy a repetir de nuevo, chiquillos, no se desesperen. Por lo tanto, en este caso, yo voy a tener que logaritmo en base 4 de p es mayor que el logaritmo en base 5 de p. ¿Ya? Entonces, exacto, a menor base, mayor es el logaritmo. Pero recuerden que cuando tengo el mismo argumento, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? ¿Algún libro me dicen? No sé, en realidad. Así como un libro donde se puede ejercitar PSU. No sé. Ya. Entonces, teníamos que a mayor base, menor es el logaritmo. Por lo tanto, en este caso vamos a tener lo mismo. El logaritmo en base 4 de r va a ser menor que el logaritmo en base 3 de r. ¿Sí? Por lo tanto, voy a poner lo siguiente ahora. Voy a cambiar el color. Sí, puede ser que hayan puesto como lo más complicado en el eje de números. ¿Sí? Ya, entonces tengo lo siguiente. Tengo que el logaritmo en base 4 de p, dijimos que era más grande que el logaritmo en base 5 de p, lo cual ya sabemos que es más grande que el logaritmo en base 4 de q, lo cual también sabemos que es más grande que el logaritmo en base 3 de r, y eso vimos recién que era mayor que el logaritmo en base 4 de r. Por lo tanto, yo tengo que el logaritmo en base 4 de p es mayor que el logaritmo en base 4 de q, que es mayor que el logaritmo en base 4 de r. Por lo tanto, ahora, como tengo puros logaritmos con la misma base, yo puedo, y como todos estos numeritos son mayores que 1, yo puedo decir entonces que p es mayor que q y eso es mayor que r, que era la alternativa A. Voy a repetir estos chiquillos, ¿sí? Lo que yo hice acá es que quise igualar las bases de los logaritmos, ¿sí? Eso es lo que hice al final. Fíjense que todos estos logaritmos tienen la misma base, ¿sí? Esta definición de aquí se cumple siempre, chiquillos. Lo que está aquí, siempre que sean mayores que 1. Si son menores que 1, es decir, entre 0 y 1, por ejemplo 0,1, 0,2, 0,3, etc.,
no se cumple. Pero si son mayores que 1, esto se cumple siempre. ¿Ya? Chiquillos, ojo que yo lo hice de esta forma, pero algunos de sus compañeros lo hicieron en menos tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Lo hicieron reemplazando. ¿Ya? Pero yo quería hacerlo así porque es como una forma más general. ¿Ya, chiquillos? Entonces lo voy a repetir. Lo que hice fue intentar encontrar una base común para todos, de tal manera que yo puedo, ¿cómo se llama? Que yo pueda como eliminar, entre comillas, los logaritmos. ¿Sí? Ya, lo voy a hacer reemplazando. Vamos a ver si da lo mismo. ¿Ya? Voy a hacerlo reemplazando ahora. Reemplazando no sé si siempre funciona, tienen toda la razón. Pero vamos a hacerlo reemplazando U. Vamos a hacerlo reemplazando ahora ya que me pidieron que fuera reemplazando. O no sé si reemplazando será necesario, pero de otra forma sí lo podemos hacer. Con la definición, como decían ahí. Ya. Entonces, con la definición mejor. ¿Ya? Yo sé que el logaritmo, pongamos que el logaritmo en base 5 de raíz de p es igual a x. Por lo tanto, tenía que, esto es un medio por el logaritmo en base 5 de p, y eso es igual a x. Eso es igual a 2x. Por lo tanto, 5 elevado a 2x es igual a p. ¿Ya? Luego, logaritmo en base 4 de q, digamos que es una y. Por lo tanto, 4 elevado a i es igual a q. Y finalmente, logaritmo en base 3 de 2r es igual a z. Por lo tanto, 3 elevado a z es igual a 2r. Por lo tanto, r es igual a 3 elevado a z dividido en 2. ¿Sí? Esto es lo que se me ocurre a mis chiquillos. Por lo tanto, yo sé ahora que no sé si me va a funcionar así, parece que no. Parece que no me va a funcionar así. Déjeme pensar un ratito. La persona que lo hizo, ¿cómo se llama? Reemplazando, ¿cómo fue? Ah, ya. Ya, chiquillos, ya sé en lo que estuvo mal su compañero. Que que tú pusiste que todos eran igual a x. Y eso no se puede hacer. ¿Ya?
si todos fueran igual a X, entonces esto no sería una desigualdad. ¿Ya? Tranqui, chiquillos. Es que por eso que reemplazar no siempre funciona, porque en este caso fíjense que a él le resultó, ¿ya? Pero no siempre funciona. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer es explicarlo de la otra manera, ¿ya? Pero que no traten mal a su compañero, si puede pasar. Y además a él le salió, a él le resultó bien, ¿sí? Entonces voy a explicarlo igual de la otra manera, ¿ya? De la manera en que lo hice yo. ¿Se entendió por qué estaba malo lo que hizo su compañero, chiquillo? Porque él igualó, todos estos eran iguales a X, dijo él. Pero eso no sería posible, porque si no, esto no sería una desigualdad, sería una igualdad. ¿Ya? Ya, lo bueno es que se den cuenta de qué es lo que estaba malo. Pero curiosamente a él le dio el resultado. Le dio que era la A. Ya, chiquillos, entonces vamos a hacerlo de la forma que yo les dije, ¿ya? Para los que no les quedó clarito. Ya estamos un poco pasados de la hora, pero voy a hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que yo quería hacer es dejar la base de estas iguales, ¿sí? Y aquí despejado P, Q y R. Eso es lo que quise hacer, ¿ya? Entonces, primero iba a analizar este de aquí, que es el logaritmo en base 5 de raíz de P, que es lo mismo que un medio del logaritmo en base 5 de P. Y un medio del logaritmo en base 5 de P es menor que el logaritmo en base 5 de P. ¿Sí? Porque este es la mitad de este. ¿Sí? Cambio de base no creo que convenga mucho, chiquillos. Aunque podría... No. No lo voy a intentar ya porque... O sea, lo voy a intentar y podría hacerlo en la próxima clase, pero ahora no, ¿ya? Entonces tengo esto y luego tengo que, vamos a analizar que el logaritmo en base 3 de 2R es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 2 más el logaritmo en base 3 de R, y esto es mayor que el logaritmo en base 3 de R. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tengo dos nuevas desigualdades, ¿ya? Que me dicen me dicen lo siguiente, me dicen que el logaritmo en base 5 de P es mayor que el logaritmo en base 5 de raíz de P, mayor que el logaritmo en base 4 de Q, y esto es mayor que el logaritmo en base 3 de 2R, que es mayor que el logaritmo en base 3 de R. Por lo tanto, ahora yo reescribo esto y me queda que es logaritmo en base 5 de P mayor que el logaritmo en base 4 de Q, mayor que el logaritmo en base 3 de R. Logré que me quedaran las letritas despejadas, pero no he logrado obtener las mismas bases. Y para lograr eso, yo tengo que saber que el logaritmo en base 5 de P es menor, por ejemplo, que el logaritmo en base 4 de P. A mayor base del logaritmo, menor es el logaritmo. Todo esto cuando los números son mayores que 1, recuerden. ¿Sí? Ojo que aquí lo que hice, esto del centro, es la misma desigualdad que tenía al principio, pero ahora le agregué lo que encontré. Encontré que el logaritmo base 5 de P era mayor que esto. Y encontré que el logaritmo en base 3 de R era menor que esto de acá. Entonces simplemente reemplacé.
Ahora, voy a reemplazar de nuevo. ¿Por qué? Porque yo sé que el logaritmo en base 5 de p es menor que el logaritmo en base 4 de p. Cuando p, o sea, el argumento, es mayor que 1, mientras más grande sea la base, más chico es el logaritmo. ¿Sí? Por lo tanto, también voy a tener que el logaritmo en base 4 de r es menor que el logaritmo en base 3 de r. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tengo esta desigualdad y le agrego estas otras dos desigualdades. Yo sé que el logaritmo en base 4 de p es mayor, esto que vimos acá es mayor que el logaritmo en base 5 de p, y por lo que teníamos antes, esto es mayor que el logaritmo en base 4 de q, mayor que el logaritmo en base 3 de r, mayor, como lo tenemos acá, que el logaritmo en base 4 de r. Por lo tanto, ahora como que achico la desigualdad y me queda que el logaritmo en base 4 de p es mayor que el logaritmo en base 4 de q, es mayor que el logaritmo en base 4 de r. ¿Sí? Entonces, me queda esto, y como todos los numeritos son mayores que 1, yo puedo asumir que p es mayor que q es mayor que r, que es la alternativa A. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillos? Entonces, ya estamos hartos pasados del tiempo, chiquillos. Podría volver a hacer este ejercicio cuando pasemos el repaso, ¿sí? Lo voy a volver a hacer. ¿Ya? Si van a subirlo a YouTube, chiquillos. Ya, chiquillos, entonces, antes de irme tengo que decirles que los espíritus emprendedores saben que las operaciones son iguales de importantes que el resultado. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores, y más información en umayor.cl. Entonces, chiquillos, nos vemos el viernes a las 4:30. El viernes vamos a seguir con repaso. Yo creo que en realidad todavía no tengo visto qué vamos a ver, pero vamos a ir con repaso de lo que entró nuevo en la PSU, etcétera. ¿Sí? De hecho, yo no creo que entre tanto sobre la función de distribución, y van a entrar como preguntas como las que vimos el otro día, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces nos vemos el viernes a las 4:30, recuerden. Ya, chiquillos, entonces que estén bien, que tengan una linda semana. Chao, chao.